Hola amigos, soy Balame Hecatl. En el video del día de hoy voy a intentar contestar una pregunta que es frecuente en mi canal y que es ¿para qué me sirve la geometría sagrada o cuáles son sus aplicaciones? Para poder contestar cuáles son las aplicaciones de la geometría sagrada o para qué me sirve la geometría sagrada, es importante empezar por saber o tratar de definir qué es la misma geometría sagrada. Vamos a ver que aunque hay figuras emblemáticas en el mundo de la geometría sagrada o lo que hoy se denomina como geometría sagrada, en realidad si nos ponemos a analizar en las culturas antiguas, en las viejas culturas milenarias, pilares de la cultura moderna, vamos a encontrar que en ellas hay varios rasgos de figuras geométricas y de matemáticas que están en un nivel espiritual y que también están en un nivel sagrado. Se habla de esta geometría y de estas matemáticas como los pilares que construyen la realidad que nosotros percibimos. Uno de tantos ejemplos que hay de este tipo de geometría los podemos encontrar en una de las civilizaciones más antiguas, que es Babilonia. Sabemos que en Babilonia hay tabletas con números en los cuales se encuentran una colección de lo que ahora conocemos como ternas pitagóricas. Estos tres números tienen una propiedad muy interesante entre ellos, los cuales que crean una terna pitagórica perfecta, lo cual es que en números enteros los cuadrados de dos de ellos, que serían los catetos de un triángulo, darían igual al cuadrado de otro de ellos, que sería la hipotenusa. Este viejo teorema que modernamente le atribuimos al gran Pitágoras, en realidad se conocía desde tiempo anterior en Babilonia. Además, estas ternas pitagóricas son muy útiles para crear los ángulos de 90 grados, los cuales vemos que es una constante en tipos de construcciones avanzadas que había en Egipto. También vamos a ver cómo en Egipto había un viejo sistema en los cuales se hacían cuadrículas. Hay distintos dibujos en los cuales podemos ver como jeroglíficos en el viejo Egipto tienen una proporción específica de cuadros en sus alturas, en su cabeza y en varias de las formas de los personajes que se dibujan. Estas viejas técnicas del cuadro y el círculo también fueron heredadas a los griegos y eventualmente a los romanos. Por ejemplo, el dibujo del hombre de Vitruvio. Este dibujo es uno de los más conocidos de Leonardo da Vinci. Sin embargo, hay dibujos en la antigua Grecia en los cuales también se buscaba una proporción del cuerpo humano cortando en cuadros una hoja de papel, dividiendo en una cuadrícula un plano. Y bueno, como también ya hemos analizado varias veces en este canal y tenemos información en diversos videos, sabemos que toda la cultura de lo que modernamente se conoce como el continente americano, en todas estas culturas autóctonas del continente, había una gran relevancia acerca de los números y su nivel sagrado. Las personas tenían un nombre de acuerdo a cierto sistema numérico calendárico y este sistema numérico además nos explicaba cómo las energías del universo se manifiestan en la Tierra, por lo cual no solo en América, sino en un montón de continentes vamos a ver cómo mucha de la energía mental de estas culturas antiguas está centrada al paso del tiempo, a la organización planetaria, y vamos a ver que esto se hace muchas veces en números enteros, se hace en planos geométricos y tenemos incluso fenómenos muy interesantes como los de la arqueoastronomía, en donde vemos que los edificios están construidos específicamente en ciertos ángulos para hacer más claros ciertos fenómenos astrológicos que pasan, ¿no? Con una gran precisión matemática y con un trabajo y un entendimiento de la geometría muy avanzado. Ahora también vamos a ver que en nuestras culturas autóctonas de América está muy avanzado el uso de las ruedas y la interacción de dividir una rueda en distintos puntos, digamos una rueda dividida en 13 puntos, una rueda dividida en 20 puntos y hacer convivir esos puntos en distintas maneras geométricas es algo también muy interesante de la geometría sagrada y calendárica que se da en nuestra antigua continente de lo que ahora llamamos América y de lo que he hablado en varios de mis videos y tengo varias investigaciones.
La geometría sagrada más importante es esta que hemos compartido varias veces, que es dividir en puros triángulos un plano. Esos triángulos, o es lo que también conocemos como la secuencia líquida, la secuencia sólida, de la cual ya también hemos hablado. Sabemos que todo lo que existe en la tercera dimensión, en la dimensión de la materia, está hecho de triángulos. Nosotros podemos tomar un plano de triángulos en la segunda dimensión y cortarlo de cierta manera para obtener en la tercera dimensión un tetraedro. Asimismo podemos obtener figuras como un octaedro, que también está hecho de puros triángulos, o un icosaedro. Y a partir de estos también podemos encontrar los otros dos sólidos platónicos que nos faltan para crear toda la realidad que existe, dado que podemos crear un cubo a través de un octaedro y también podemos crear un dodecaedro a través de un icosaedro. Así que todo está hecho de triángulos. Y todo está hecho con estos 5 sólidos platónicos, un tema que ya he tocado varias veces y que sabemos que en la ciencia moderna esto que ha quedado demostrado por el físico Robert Moon. Pero bueno, en este video trataré de centrarme en las aplicaciones de esta geometría sagrada. Vamos a ver que una de las cosas más importantes que hay en cuanto a aplicaciones de la geometría va a ser en el mundo artístico. Específicamente, por ejemplo, lo podemos ver en el dibujo. Como les comenté anteriormente, los dibujos del Egipto antiguo y de varias culturas antiguas hay una relevancia geométrica para construir sus distintos glifos o sus distintas maneras de escritura y de expresión del pensamiento. Vamos a ver que en el dibujo moderno también vamos a utilizar esos patrones geométricos, por ejemplo, cuántas cabezas de altura se tienen en un dibujo para que quede proporcional. Y algo que es esencial y que es muy importante es el dibujo en perspectiva. Si empezamos a hacer unas líneas de un centro que nosotros definamos y empezamos a hacer líneas de ese centro hacia un círculo, vamos a ver cómo esto nos puede dar un dibujo en perspectiva. Y si ponemos atención a obras que están hechas simplemente en segunda dimensión y las comparamos con obras que estén hechas en punto de perspectiva, vamos a ver cómo este punto de perspectiva nos da una ilusión dimensional muy especial en el dibujo, y lo cual hace que el dibujo avance muchísimo más. Y bueno, esto es un nivel de tecnología que en el mundo moderno tiene muchas aplicaciones. Este dibujo de perspectiva nos ayuda muchísimo, por ejemplo, en la arquitectura, ayuda a que los arquitectos se den una idea de cómo van a funcionar sus estructuras, a cosas tan diversas como el mundo de los videojuegos o el mundo de las computadoras o de las imágenes generadas por computadoras. Todo esto se va a basar en una geometría y tiene una base muy sencilla, que es el punto de fuga o el dibujo en perspectiva. Esta es una aplicación muy directa en el mundo real de algo que viene de una geometría que en un momento fue considerada sagrada. Uno de los ejemplos interesantes de las personas que conocía el plano de perspectiva y que también conocía específicamente la geometría sagrada, dígase las secuencias sólidas y líquidas que hemos visto aquí en diversos videos, es el iniciado Leonardo da Vinci. Da Vinci fue un masón y tenía información importante acerca de estos planos geométricos, lo cual lo sabemos porque hay imágenes que afortunadamente se han dado a conocer públicamente de los manuscritos que tenía Leonardo, y vemos cómo claramente en estos manuscritos hay dibujos relacionados directamente con la geometría sagrada, que también sabemos que le daba distintas aplicaciones en ingeniería, no solo en el dibujo. Vamos a ver que Da Vinci construía varios de sus sistemas de engranes porque era un ingeniero constructor de muchos mecanismos diversos, y todos estos mecanismos van a estar también directamente basados en proporciones geométricas. Esta tecnología que Da Vinci usaba en esas épocas sabemos que en el mundo moderno tiene increíbles aplicaciones. Los engranes es algo que tiene una aplicación tremenda. O algo también muy avanzado que viene del mundo de los griegos antiguos es el tornillo. El tornillo es una tecnología muy importante que nos ha permitido avanzar también grandemente en la ingeniería. Y había, por ejemplo, una vieja invención que hizo Arquímedes de un tornillo que podía o que estaba metido dentro de un tubo. Esta geometría hace posible que el agua suba
utilizando los giros, ¿no? La aplicación de este tipo de geometría, de cortar engranes, de hacerlos convivir, de girar cosas, de utilizar tornillos y todo este tipo de cosas, las tuercas, eh, todo este tipo de tecnología también tiene una muy fuerte base de la geometría sagrada y lo podemos ver más directamente en ingenieros inventores como Leonardo da Vinci. Otro de los inventores que utiliza muy claramente la geometría sagrada, digas estos patrones isométricos de triángulos, es Buckminster Fuller. A él se le atribuye la creación de la cúpula geodésica, la cual es una cúpula generada con puros triángulos. Vamos a ver que Buckminster Fuller hizo desde un vehículo hasta un mapa del mundo basado en este tipo de geometría, y él fue un estudioso de estas formas. Vamos a ver que distintas formas de la biología también están directamente ligadas a estos triángulos. Podemos ver que formas sencillas como un virus tiene una forma icosaédrica, o que distintos avances de la biología van teniendo formas geométricas específicas basadas en los cinco sólidos platónicos. Incluso nosotros cuando nacemos empezamos siendo una célula, y cuando esa célula se divide en dos, tiene una geometría muy especial de Vesica Piscis al separarse, pero después se duplica en cuatro, y cuando somos cuatro células somos un tetraedro específicamente. Todas las formas de vida pasamos por esas cuatro células y por esa forma geométrica. Y de ahí vamos a ver cómo desde la ingeniería que estamos aplicando los humanos hasta la biología, hay un gran entendimiento que se puede tener a través de la geometría sagrada. Ahora, otro factor que se nota muy claro de geometría y que también ha sido elevado a sagrado en diversos contextos es la proporción dorada. Vamos a ver cómo el matemático conocido como Fibonacci, Leonardo Pisano, era él mismo una persona iniciada en la geometría sagrada. De hecho, a través de él conocemos la tan famosa figura del Metatrón en su versión de geometría y no solo como un ángel. A Fibonacci también le debemos una secuencia de números que es la secuencia Fibonacci, y que en ella esconde la proporción dorada, o que si dividimos un número de la proporción entre el otro subsecuente siempre nos va a dar una proporción específica, la cual conocemos como proporción dorada o phi. Estos números de Fibonacci y esta proporción la vamos a encontrar en todo tipo de seres vivos, la vamos a encontrar en las plantas, la vamos a encontrar en los animales, la vamos a encontrar en infinidad de cosas que nos da la naturaleza, en infinidad de manifestaciones del universo. Vamos a encontrar estos números, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que tiene muy fuerte también este tipo de geometría la podemos encontrar en la biología. Y bueno, otra de las claras aplicaciones que tiene la geometría en la ciencia moderna es en las matemáticas y en la física. Vamos a ver que uno de los grandes avances que hay en las matemáticas es el plano cartesiano. Y como les mencionaba anteriormente, hay precedentes del plano cartesiano en los viejos dibujos iniciáticos que había en Grecia y en Egipto. Este plano cartesiano nos permite visualizar un plano con muchos cuadros, y esa cuadrícula va a ser cuantificable y nos va a permitir visualizar distinto tipo de ecuaciones, visualizar distinto tipo de matemáticas. Cuando René Descartes introdujo estas ideas a la matemática, se avanzó muchísimo y se pudo hacer todo un análisis de curvas en ecuaciones, y este análisis ha seguido avanzando con muchos autores. Por ejemplo, Descartes tenía presentaba un plano cartesiano en dos dimensiones, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que eventualmente se hizo la proposición de los números complejos y las dimensiones aumentaron, y ahora podemos visualizar distintas curvas en otras dimensiones en los trabajos de matemáticos como Euler o como Riemann. Estos matemáticos están utilizando básicamente un plano ordenado de pensamiento basado en geometría para poder conocer el mundo. Y es una aplicación matemática muy directa.
Esto además se traduce al mundo de la física de una manera muy también directa y sencilla, en el sentido de que la física que describe el mundo del movimiento, el mundo de las cosas en movimiento, de las interacciones, necesita existir y necesita comprender el mundo de las dimensiones. ¿Y cómo comprendemos las dimensiones? A través de los números. Vamos a poner estas dimensiones en el plano cartesiano o vamos a entender modernamente también mucho en las dimensiones en el plano en el que las ve Einstein, en donde el espacio-tiempo mismo es una gran dimensión entendida de manera matemática, en donde la curvatura de las cosas se puede entender con un modelo matemático del mundo. Y este tipo de entendimiento, sin caer en las partes más específicas, nos ha hecho avanzar desde los viajes, calcular un viaje de avión correctamente, hasta poner vehículos en el espacio y calcular ondas gravitacionales y cosas por el estilo. Todo esto lo hacemos a través de planos matemáticos y por ejemplo en este caso de la física moderna se utiliza mucho el plano de matemática no euclidiana, ¿no? El matemático Euclides da un montón de reglas que aplican a las dos dimensiones, al mundo plano, ¿no? Pero con Einstein vemos que podemos doblar las cosas en otras dimensiones y que las dimensiones de arriba y las de abajo pueden convivir de maneras interesantes, ¿no? Entonces, vamos a revolucionar el mundo de las matemáticas, de la física, y eso también nos va a impulsar a revolucionar la filosofía, a preguntarnos cómo realmente funciona el universo, cómo es posible que todo sea energía, cómo es posible que vivamos en un reloj tan afinado, con engranes tan finos y trabajando de una manera tan elegante. Las aplicaciones de la geometría sagrada, de estas matemáticas como tal, van a ser completamente infinitas. Va a depender del usuario apasionado de estos números, de estas gráficas y de estas matemáticas, para desde crear formas geométricas en una manera en que creen un aparato funcional, de que creen formas geométricas que sirvan en la arquitectura, en la ingeniería, hasta incluso comprender cosas básicas de la espiritualidad o de la expresión de las emociones, ¿no? También hemos visto cómo las emociones tienen una expresión geométrica, ¿no? Vemos que las investigaciones de Matsumaru Emoto, cuando las personas proyectan cierto tipo de emociones en una gota de agua, esta gota de agua toma la geometría o una geometría muy específica, incluso una geometría hexagonal, la cual podemos relacionar directamente a la secuencia líquida y sólida, que son las más emblemáticas en la geometría sagrada. Entonces vamos a ver cómo incluso puede ser esto la manera de la que podamos descifrar esta relación tan escondida que hay entre la mente y la materia. Pero bueno, como les digo, es una pregunta difícil, capciosa. Realmente es que no hay un límite muy claro en la geometría sagrada antigua y la geometría analítica moderna, porque en realidad sin una no habría la otra. Y en realidad, aunque tengan unas visiones muy distintas de que al principio era una visión religiosa, espiritual y ahora se tenga de una manera separada, vamos a ver que los físicos modernos y los matemáticos modernos van a regresar a argumentos filosóficos principales, como de dónde venimos, de dónde viene la energía, el Big Bang. Entonces, pues nos da para mucho, nos da para pensar mucho tiempo y las aplicaciones, como les digo, no tienen límite más que la imaginación del usuario que la pueda usar. Espero que con estos temas haya contestado un poco esta pregunta. Como les digo, es larga, podríamos hablar muchas horas de las aplicaciones diversas de la geometría sagrada, pero cuando menos aquí espero haber repasado los ejemplos más emblemáticos. Les mando un gran saludo y espero verlos en el siguiente video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.